El cálculo vectorial es un campo de las matemáticas referidas al análisis real multivariable de vectores en dos o más dimensiones. Unidad 1. Álgebra de vectores. El álgebra de vectores hace referencia a la operación algebraica básica entre vectores. 1.1. Definición de un vector en R2, R3 y su interpretación geométrica. Un vector es un elemento geométrico definido por un segmento de recta orientado en un espacio vectorial que se caracteriza por tener, inciso A, módulo, que es la longitud del segmento, inciso B, dirección, que es la orientación de la recta, e inciso C, y sentido, que indica cuál es el origen y el extremo final de la recta. Su representación gráfica es por medio de una flecha y simboliza las magnitudes vectoriales. Se designa con una letra minúscula o mayúscula con una flecha encima. Se dice que dos vectores son iguales si tienen igual magnitud o dirección, sin que necesariamente empiecen en el mismo tiempo o punto, y que son opuestos si tienen la misma magnitud y dirección pero con sentido contrario. Los vectores en R2 son vectores de dos dimensiones, mientras que los vectores en R3 son vectores de tres dimensiones que pueden representarse gráficamente como segmentos de recta dirigidos en forma de flechas. Por eso es necesario usar un sistema de coordenadas que permita definir y representar físicamente su posición en cualquier punto en el espacio n dimensional, mediante un vector de posición, el cual se extiende desde el centro del origen de coordenadas hasta la posición del punto en cuestión. Y en el caso de los vectores en R2 o espacio de dos dimensiones, las coordenadas más empleadas son las polares y cartesianas, mientras que para el caso de vectores en R3 o espacios de tres dimensiones pueden emplearse coordenadas polares, esféricas, cilíndricas y cartesianas. Para las coordenadas cartesianas podemos emplear la siguiente representación para la recta, el plano y el espacio tridimensional. Inciso A. La recta se denota por R1, de tal modo que R es lo mismo que R1, y el vector es un punto que llamamos escalar. Inciso B. El conjunto de todos los pares ordenados x y y de números reales se denota por R2. E inciso C. El conjunto de todos los termos ordenadas x, y y z de números reales se denota por R3. Recordemos que las magnitudes vectoriales no son exclusivas de R2 y R3, sino que pueden generalizarse a R, a la n y a otros espacios vectoriales. Un campo puede ser definido de forma general como toda magnitud física, cuyo valor depende de un punto del plano o del espacio y del instante que se considere. De forma más específica, un campo está constituido por una distribución de magnitudes escalares y vectoriales, definidas en función de las coordenadas espaciales y del tiempo. De esta manera, si la magnitud definida en un punto del espacio es escalar, el campo es escalar, y si la magnitud definida en un punto del espacio es vectorial, el campo es vectorial. Por ejemplo, si en invierno se toma la temperatura en diferentes puntos de un aula, en cada instante la temperatura de los puntos cercanos a los radiadores serán diferentes a la de los puntos junto a la puerta o ventanas, convirtiendo el aula en un campo escalar de la temperatura. Si arrojamos corchos a un río a diferente distancia de la orilla, su velocidad de movimiento será mayor hacia el centro e inferior cerca de la orilla debido a la corriente. Estas velocidades variables con la distancia a la orilla representan un campo vectorial de las velocidades. No debemos olvidar que una magnitud escalar requiere de un número para describirla completamente, y una magnitud vectorial requiere de tres números, que son sus componentes llamados módulo, dirección y sentido. Característica de los campos escalares y vectoriales. Inciso A. Son univaluados, ya que el valor de la magnitud escalar o vectorial asignada a cada punto es única. Inciso B. Son acotados, ya que existe un número tal que la magnitud del campo es menor. Inciso C. Son continuos, ya que los valores del campo en un punto son independientes de la dirección por la que nos acerquemos y coincide con el valor del campo en el punto. Inciso D. Son lineales, ya que los vectores que constituyen un campo de dimensión n se pueden expresar como combinación lineal de n vectores. E inciso E. Y por último, son diferenciables. Los campos más estudiados son los vectoriales, ya que vivimos inmersos en ellos, pues toda la materia que existe en la naturaleza interacciona a través de dichos campos, entre los cuales son los campos de fuerzas como el gravitatorio,
creado por la interacción entre masas, y el electromagnético, originado por la interacción entre cargas eléctricas o magnéticas. 1.3. La geometría de las operaciones vectoriales. Como lo mencioné al principio, el cálculo vectorial comprende la diferenciación e integración de campos vectoriales, sobre todo en R3, además de incluir el cálculo multivariable que abarca el cálculo de vectores, la diferenciación parcial e integración múltiple. 1.4. Operaciones con vectores y sus propiedades. Lo primero a considerar en la suma y resta de vectores es que los vectores en la misma dirección se suman y los vectores con sentidos opuestos se restan, obteniendo siempre otro vector llamado vector resultante. Para realizar estas operaciones podemos usar la forma gráfica o la forma analítica, que es la más sencilla ya que usa coordenadas cartesianas. Para sumar vectores de forma analítica, se debe situar el punto de aplicación de uno de ellos sobre el extremo del otro. De esta manera, el vector obtenido tiene su origen en el origen del primero y su extremo en el extremo del segundo. Por lo tanto, el vector resultante coincide con una de las diagonales del paralelogramo, que se forma con los vectores sumados, y la otra diagonal representa la resta de los vectores. Este proceso sirve para efectuar sumas o restas de tres o más vectores. Para sumar dos vectores de forma gráfica, se utiliza la regla del paralelogramo, que consiste en trasladar paralelamente los vectores hasta unirlos por el origen, y luego trazar un paralelogramo, que nos dará el resultado de la suma como consecuencia de dibujar la diagonal de ese paralelogramo. Otra manera gráfica de sumar vectores es hacer coincidir el origen del segundo vector con el extremo del primer vector, y dibujar un vector que vaya desde el origen del primer vector hasta el extremo del segundo, el cual sería el vector resultante. La suma de vectores tiene las propiedades: conmutativa, ya que vector A más vector B es igual a vector B más vector A. Asociativa, ya que la sumatoria del vector A con el vector B más el vector C es igual al vector A más la sumatoria del vector B con el vector C. Elemento neutro, vector 0, ya que vector A más vector 0 es igual a vector A. Vector opuesto, vector negativo A, ya que vector A más vector negativo A es igual a vector 0. Diferencia de vectores, ya que vector A menos vector B es igual a vector A más vector negativo B. Producto de un escalar por un vector. El producto de un vector A, por un escalar k, es un vector k, vector de A, con una magnitud k veces la magnitud del vector A, y con igual sentido si k es positivo, y con sentido opuesto si es k negativo. Producto escalar entre dos vectores A y B. El producto escalar, producto interno o producto escalar de dos vectores A y B colocados con origen común, el cual se denota como el vector A por el vector B. Se define como el producto de las magnitudes de los vectores A y B, multiplicados por el coseno del menor ángulo z, que forman dichos vectores entre sí. Dicho ángulo está comprendido entre 0 y 180 grados, es decir, entre 0 y pi radianes. Así, el vector de A por el vector de B es igual a la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo z. Esta definición nos muestra que el producto escalar da como resultado un número real o escalar donde el vector A por el vector B es un número positivo si 0 es igual o menor que el ángulo z, y este a su vez es menor a 90 grados, o 0 es igual o menor que el ángulo z, y este a su vez es menor que el pi entre 2 radianes. Inciso B. El vector A por el vector B es igual a 0 si el ángulo z es igual a 90 grados o el ángulo z es igual a pi entre 2 radianes. Inciso C. El vector A por el vector B es un número negativo si 90 grados es menor al ángulo z y este a su vez es igual o menor que 180 grados, o pi entre 2 es menor al ángulo z, o este a su vez es igual o menor al pi radianes.
En esta operación el teorema nos dice que dos vectores A y B son perpendiculares si y solo si su producto escalar es igual a 0. Las propiedades del producto escalar entre dos vectores A y B son: propiedad conmutativa, pues vector de A por vector de B es igual vector B por vector de A, ya que por definición vector A por vector B es igual a la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo z, y vector B por vector A es igual a la magnitud del vector B por la magnitud del vector A por el coseno del ángulo z. Propiedad distributiva, ya que vector A multiplicado por la suma del vector B más el vector C es igual al vector A por el vector B más el vector A por el vector C. Propiedad asociativa respecto a un escalar donde el producto del escalar m por el vector A multiplicado por el vector C es igual al vector A multiplicado por el producto del escalar m por el vector C, y esto a su vez es igual al escalar m multiplicado por el producto del vector A por el vector C. Norma de un vector, vector A por vector A, es igual a la magnitud del vector A por la magnitud del vector A por el coseno de 0, y esto a su vez es igual al cuadrado de la magnitud del vector A. La norma de un vector es el cuadrado de un vector, interpretado como el producto escalar de un vector por sí mismo, y representa el cuadrado de la magnitud. Producto vectorial entre dos vectores A y B. El producto vectorial, producto externo o producto cruz entre dos vectores A y B se denotan como A por B y se define como otro vector perpendicular al vector A, perpendicular al vector B y perpendicular al plano formado por dichos vectores. El vector A por el vector B se define como el vector A por el vector B es igual a la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el seno del ángulo z por el vector U, donde U es un vector unitario perpendicular al vector A, perpendicular al vector B y perpendicular al plano formado por dichos vectores. El ángulo z es el menor ángulo que forman los vectores A y B colocados con origen común, por lo que este ángulo z está comprendido entre 0 y 180 grados, es decir, 0 es igual o menor que el ángulo z, y esto a su vez es igual o menor que 180 grados. Y la magnitud del vector A por B se calcula mediante la expresión vector A por vector B es igual a la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el seno del ángulo z. El vector A por el vector B es perpendicular al plano formado por dichos vectores y presenta dos posibles sentidos: saliendo del plano formado por los vectores o entrando a él. Propiedades del producto vectorial entre dos vectores A y B. 1. Propiedad anticonmutativa, ya que el vector A por el vector B es igual a menos la multiplicación del vector B por el vector A. Propiedad distributiva, ya que el vector A por la multiplicación de la suma del vector B más C es igual al vector A más el vector B más la multiplicación del vector A por el vector C. Inciso 3. Propiedad asociativa respecto a un escalar, ya que m multiplicado por el vector A por el vector C es igual al vector A por la multiplicación de m por el vector de C es igual a m que multiplica al vector de A por el vector de C. Inciso 4. El vector A por el vector A es igual al vector 0. Observe que el módulo del vector A por el vector A es igual a la magnitud del vector A por la magnitud del vector A por el seno del ángulo 0 es igual a 0. En esta operación el teorema nos dice que dos vectores A y B son paralelos si y solo si su producto vectorial es igual al vector 0. 1.5. Descomposición vectorial en tres dimensiones.
La descomposición vectorial o resolución de un vector es el proceso mediante el cual se determinan las componentes vectoriales o escalares de un vector. Los componentes vectoriales de un vector son cada una de las proyecciones de un vector sobre sus ejes concurrentes, cuyos segmentos dirigidos están definidos por las intersecciones entre las paralelas trazadas por su origen extremo con cada eje. Se llaman componentes escalares de un vector a las magnitudes de sus componentes vectoriales, cuyo signo se elige según la dirección que posee la componente respecto de la dirección positiva del eje sobre el que descansa. 1.6 Ecuaciones de rectas y planos. La ecuación vectorial de una recta se escribe con la ayuda de dos componentes: el vector de posición, que habla acerca de la longitud y la orientación de la recta, y el vector de la dirección, que habla de su dirección. La ecuación general de una recta en su forma vectorial es R es igual a más lambda por la resta de B menos A. Esta ecuación expresa una recta en términos de dos vectores, donde A es el vector posición de un punto cualquiera de la recta y la resta de B menos A es el vector dirección de la recta, que se multiplica por la constante lambda, a la cual le podemos asignar un valor deseado. El vector de dirección de la recta se obtiene fácilmente con la diferencia de las coordenadas de los puntos unidos de la misma, que son los vectores de posición A y B. La ecuación de la recta en forma paramétrica puede considerarse el desarrollo de la ecuación vectorial, ya que representan las coordenadas de un punto de la recta en términos de una variable independiente, lambda o t, que al ser sustituidos en la ecuación vectorial permiten llegar a los puntos correspondientes. Cualquier recta paralela a un vector distinto de cero, definido por A, B, C, y que pase por un punto x0, y0, z0, tiene su ecuación en forma paramétrica de la siguiente manera: x es igual x0 más a lambda, y es igual y0 más b lambda, z es igual z0 más c lambda. Estas ecuaciones pueden ayudarnos a encontrar una recta que pasa por un punto dado y que sea paralela a un vector dado. Para expresar la ecuación de un plano necesitamos un punto por el que pase y dos vectores que indiquen dos direcciones distintas de este, es decir, dos vectores linealmente independientes. Si el punto es P es igual x0, y0, z0 y los vectores son u es igual u1, u2, u3 y v es igual v1, v2, v3, las ecuaciones son: ecuación vectorial x, y, z es igual x0, y0, z0 más lambda por u1, u2, u3 más mu por v1, v2, v3. Ecuación paramétrica: x igual a x0 más lambda por u1 más mu por v1, y igual a y0 más lambda por u2 más mu por v2, z es igual a z0 más lambda por u3 más mu por v3. Ecuación implícita: ax más by más cz más d es igual a 0. 1.7 Aplicaciones físicas y geométricas. El vector es la base del cálculo vectorial y es de vital importancia para el estudio de la estática, la dinámica, la mecánica de fluidos, la electricidad y el electromagnetismo, ya que posee aplicaciones esenciales para la física, las matemáticas y la ingeniería. El cálculo vectorial proporciona una notación precisa para representar las ecuaciones matemáticas que sirven como modelo de las distintas situaciones físicas, ya que mediante fórmulas y técnicas ayuda a crear mentalmente una imagen de los conceptos físicos que permiten solucionar problemas de ingeniería y física al aplicar los vectores en los conceptos de magnitud, dirección de la fuerza resultante, trabajo realizado, velocidad relativa, rapidez. Además, se usa frecuentemente en el análisis electromagnético como herramienta fundamental para el modelado de campos electromagnéticos, los cuales en su forma más general se representan por vectores,
debido a su naturaleza de fuerzas. Aunado a esto, los vectores o espacios vectoriales pueden tener aplicaciones geométricas, como es el caso de las ecuaciones de la recta y el plano.